grabación. Listo, iniciamos la grabación. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso de comisión del personal para servidores públicos. En el chat he colocado el enlace de la asistencia para que por favor lo vayamos diligenciando. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Listo. Estamos desarrollando la tercera actividad de aprendizaje o tercera unidad de este curso. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. En el orden del día tenemos entonces la bienvenida, la asistencia que ya está en el chat, algunas generalidades de la tercera unidad. Vamos a ver una actividad interactiva. Y al finalizar hablaremos del plan de mejora porque ya hay aprendices que pues por esa inactividad académica en el desarrollo del curso son candidatos a estar ya dentro de un plan de mejora académico de acuerdo al reglamento del Aprendicena. Y al final tendremos las preguntas e inquietudes que puedan surgir respecto al material o al curso en general. Vamos a hablar un poco de la institucionalidad en el marco del contexto de lo que es el Estado y la administración pública en Colombia. Entonces, habíamos dicho en la primera sesión que este es un país, de acuerdo a el primer artículo de la Constitución, habíamos leído que es un Estado social de derecho y organizado en forma de república unitaria. Entonces decíamos que esa forma de gobierno, que es la república, cuando dice unitaria se refiere a que tenemos una cabeza de gobierno puesta en el presidente de la república, que por eso lo vemos acá arriba como cabeza de la institucionalidad, el presidente de la república, y vemos entonces ya cómo se derivan las demás entidades o el resto de la estructura del Estado partiendo de esta cabeza. Hablaremos entonces del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la entidad a la que le corresponde generar las políticas y velar por el fortalecimiento institucional de las entidades de la administración pública al interior del Estado. También hemos hablado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es el ente creado en el artículo 130 de la Constitución Política, que es la encargada de administrar y vigilar la carrera administrativa general. Es un ente autónomo y creado de forma constitucional. Y tenemos también la Universidad ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública. Es una universidad pública que es la encargada de realizar la formación, capacitación y todas las asesorías que se requieran al interior del Estado, de las entidades gubernamentales o de la administración pública. Y el resto entonces de las entidades estarán acá, en este grupo de organismos y entidades del Estado, que son las encargadas de ejecutar las políticas públicas que van a emanar de esta parte de la institucionalidad. Entonces, digamos que este cuadro que ustedes ven aquí es lo que representa la institucionalidad para nuestro país, la legalidad en nuestro país, lo que le permite la estabilidad como Estado al interior del país, del territorio, sobre sus nacionales y como la aplicación de todas las políticas públicas de la cual todos los ciudadanos, independiente de que trabajemos o no para el Estado, estamos obligados a cumplir al pie de la letra de acuerdo al Estado social de derecho en el que estamos viviendo. Pero vamos a ver que hay un subsistema de empleo público en nuestro Estado y vamos a hablarlo más al interior de la rama ejecutiva. Colombia tiene un sistema de clasificación de empleos por niveles jerárquicos y por grados. Se cuenta con manual de funciones estructurados por núcleos básicos de conocimiento, o sea que hay un manual de funciones que nos va a hablar del empleo público. Acuérdense que hicimos una diferencia entre servidor público,
funcionario público, y habíamos dicho que el empleo público es el núcleo de la función pública. Entonces, dentro de esa clasificación de niveles jerárquicos, vamos a encontrar este tipo de niveles: el nivel asistencial, técnico, profesional, asesor y directivo. Y nos están diciendo que se adelantan acciones para contar con un sistema moderno de gestión de talento humano por competencias. Ya no hablamos solamente de recursos humanos, que ya es un término que casi no escuchamos. ¿Y cuál es la razón? Porque ahora la administración, y en general, no solo la pública y no la privada, está tendiendo a esto, a gestionar el talento humano por competencias. ¿Qué quiere decir gestionar por competencias? Ya quiere decir tratar al empleado como un individuo integral que tiene unas competencias, y estamos hablando entonces de las competencias comportamentales, competencias funcionales. Y cada vez más en nuestro país se está acentuando esta forma de administración pública. De hecho, las especializaciones que salen ahora con respecto a la gestión de talento humano, todas tienen que estar ya guiadas a esta opción de por competencias, y más adelante vamos a ver ese término de competencias a qué hace referencia. Tendremos entonces que en el decreto 815, único reglamento del cual se deriva del decreto 1083 del 2015, vamos a encontrar esta clasificación de estos niveles. De hecho, también cuando nos vamos a inscribir en alguna de las convocatorias de la comisión, usted primero tiene que definir a qué nivel se va a inscribir, y dependiendo del nivel, si es asistencial, técnico, profesional, directivo o asesor, paga el PIN, es el costo del PIN. Muy bien, entonces esa administración por competencias de la que estábamos hablando ahora, yo les decía que trata al individuo, ya al empleado, como un ser integral. Ya no es solo que el individuo sepa hacer, ya no es solo que el individuo sepa hacer o tenga algún saber, ya es necesario también manejar la parte del ser, es decir, los principios, valores, aptitudes y comportamientos del individuo. Entonces ya no es solo que, no se le pide solo al funcionario que tenga la parte técnica del hacer, porque conoce el oficio, porque sabe registrar, manejar un software, un aplicativo, etcétera, porque tiene un conocimiento específico de carácter técnico, sino que ahora en las competencias laborales se le pide al individuo, al trabajador, también que para alcanzar la excelencia y la integridad en la administración también debe reunir una serie de principios, valores, aptitudes y comportamientos, que es lo que tiene que ver con el ser. Entonces, este es el triángulo de las competencias: el ser, el saber y el hacer, que es lo que debe reunir cada individuo. Y para acercarnos a este triángulo y a tener estas competencias, pues dentro de nuestras entidades tendremos lo que se llaman las formaciones, capacitaciones, que a veces muchos empleados no les prestan atención. A veces se escabullen de las, ay, qué pereza ir, no, yo no me inscribo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, pero resulta que ya ahora, en esta nueva forma de gestionar el talento humano, ya ahora es, digamos que un deber con cara de obligación o con matiz de obligación, que asistamos a ese tipo de formaciones, porque vuelvo y les insisto, ya no es solo que usted tenga la técnica, no es que es el único que sabe manejar ese programa, es fulanito de tal, pero ese fulanito de tal como persona no, tiene una actitud muy negativa, es pesimista, no es colaborador, no trabaja en equipo, entonces ojo, también eso ya nos lo evalúan, también eso ya nos lo revisan. Entonces, en el decreto 815, del que hablábamos ahora y hacíamos referencia ahora, vamos a encontrar las competencias funcionales en el artículo 2245. ¿Qué son las competencias funcionales? Entonces, ya ahora vamos a ir un poquito más en profundidad. Esas competencias precisan y detallan lo que está en capacidad de hacer el empleado para ejercer su cargo, y se define una vez haya determinado el contenido funcional de aquel. ¿Qué son esos parámetros? ¿Cuáles son esos parámetros? Los criterios de desempeño y resultados de actividad laboral. O sea, este ya es el hacer. ¿Qué sabe hacer? ¿Sí? El hacer del individuo, la capacidad de hacer algo.
los conocimientos básicos que corresponden a un criterio de desempeño y los contextos en donde deberá demostrar esas contribuciones. Estas son las que se llaman competencias funcionales. Aquí estamos hablando entonces del saber hacer, que las que corresponden al individuo porque tiene ese conocimiento, porque ha tenido esa experiencia o ha estudiado para esa área o para esa parte técnica. Pero también están las competencias comportamentales. Y estas competencias se describen teniendo en cuenta los siguientes criterios: responsabilidad si tiene el personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso en toma de decisiones, iniciativa de innovación en la gestión, valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Y todo esto tiene que ver con el ser, con las habilidades, aptitudes y actitudes, valores y principios que tiene el individuo. A eso se refieren cuando nos hablan de las competencias comportamentales. Vamos a ver un poco de esas competencias comportamentales. Hay algunas que se llaman comunes o transversales a los servidores públicos. Son las competencias que son inherentes del servidor público, es decir, que todos, sin excepción, independiente del cargo que usted ocupe, independiente si es de carrera provisional, si es funcionario, empleado público, servidor público, si es asistencial, si es técnico profesional, asesor o directivo, independiente de eso, todos, sin excepción, debemos cumplir con estos o debemos reunir dentro de nuestra individualidad estas competencias comportamentales que son comunes a los servidores públicos. ¿Cuáles son estas? Una de ellas es aprendizaje continuo. O sea que era lo que le hacía referencia yo ahora de las capacitaciones, que a veces nos hacemos como los de la oreja mocha, no es con nosotros, qué pereza, o me inscribo pero me mantengo saliendo de la clase o no voy o cualquier cosa. Pues resulta que ahora ya nos revisan y nos evalúan esa competencia. Entonces vamos a encontrar en el decreto que aparece el nombre de la competencia, la definición de la competencia y las conductas asociadas de esta. ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Nombre de la competencia comportamental, aprendizaje continuo. Vuelvo, indico, todos debemos cumplir con esta competencia. Todos debemos manejar el aprendizaje continuo. Definición: identificar, incorporar, aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo. Ojo, debemos entonces permanentemente identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos. O sea que no nos podemos quedar con los conocimientos que adquirimos cuando ingresamos, cuando entramos o cuando hicimos nuestro proceso formativo, sino que permanentemente debemos estarnos actualizando. ¿Qué se espera entonces? ¿Cuál es la conducta asociada? Mantienen sus competencias actualizadas. Aquí mire que no le dicen, la entidad le mantiene sus competencias actualizadas. No, usted, esto es suyo, estamos hablando del individuo, de cada trabajador. Mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. O sea que desconocer los cambios que nos está ofreciendo el Estado o la administración pública al interior de cada una de las entidades no es una excusa. A mí nadie me dijo, a mí nadie me comentó de esa política o de esa que yo tenía que tener ese conocimiento o esa capacitación. Qué pena. Nadie me dijo, no, usted tenía que, por la competencia comportamental transversal a todos los servidores, tenía que estar en este aprendizaje continuo. Gestiona, oiga, gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa en espacios informativos y de capacitación. O sea que aquí uno le dice que la entidad va a gestionar las capacitaciones. No, usted mismo gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa en espacios informativos y de capacitación. Comparte. Y mire los verbos rectores. Cada vez que se inicia una de estas conductas, empieza con un verbo: mantener, gestionar y compartir. Ojo con los verbos rectores. Eso es lo que se llaman los verbos rectores. Comparte. ¿Qué comparte? Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo. O sea que aquí ya no vale que es que Pedrito Pérez es el único que maneja ese software, nadie más sabe y a nadie le explica y no lo comparte. No, lo siento.
ya es una competencia comportamental, ya es obligación suyo como servidor público compartir su saber y sus habilidades con sus compañeros de trabajo. Aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje. O sea, todo esto tiene que verse en ese compartir y en esa coordinación que debe haber entre entidades y al interior de ellas, el principio de la coordinación pública. Muy bien. ¿Qué otro? Son varios, obviamente, las competencias comportamentales transversales, pero hay otra, la que se llama orientación a resultados, de la cual todos estamos obligados de desarrollar. Habíamos dicho que en el decreto 815 del 2018 se desarrolla, entonces nos dice la orientación a resultados. ¿Cuál es la definición? Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. O sea que aquí no es que usted haga la tarea como a usted le parece, en el tiempo que a usted le parece, cuando usted considere que tiene buen ánimo para hacer esto o aquello. No. Si esas son sus funciones, si usted fue contratado, independiente del tipo de vínculo que tenga con la entidad. Por eso les digo, recuerden, estas son competencias transversales, es decir, comunes a todos. ¿Ya? Aquí no sirve, a mí no me dijeron, a mí nadie me avisó, no, no. Qué pena, la competencia es clara, orientación a resultados, realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Y lo que yo les he dicho, si en mi metro cuadrado de mi trabajo, en lo que yo desarrollo mi trabajo, lo hago cumpliendo estos parámetros, sumamos muchos metros cuadrados de la entidad y vamos a conseguir la eficiencia y la calidad que esperamos que tenga la administración pública. Conductas asociadas para esta competencia. Asume la responsabilidad por sus resultados. Venga, no es, eso es, el jefe tenía que decir, por culpa del jefe no lo hicimos, o por aquel compañero no se hizo porque no me pasó tal o cual cosa. No, no, no. Venga, usted tiene que asumir las responsabilidades de sus resultados. A usted tiene dentro de sus funciones y los compromisos comportamentales y funcionales que se le definen también unas metas. Ojo, y nos miden, claro, nos miden por resultados. Entonces, no podemos, la respuesta y la salida no puede ser, esa no era culpa mía porque yo estaba esperando que Perencejito me pasara tal o cual informe para yo poder hacer esa tarea. No, señor, no. Debe asumir con responsabilidad sus resultados. Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas. Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. Mire que cada vez estas tareas son más del individuo. Ya no es la entidad, ya no es esperar que el otro haga, ya no es esperar que el jefe haga, no. Ya el protagonista de la administración pública es cada uno de los servidores públicos. Adoptan medidas para minimizar riesgos. Ojo, adopta medidas para minimizar riesgos. Y no estoy hablando solamente de los riesgos físicos, laborales, eléctricos que uno escucha en seguridad y salud en el trabajo, no. También estoy hablando de los riesgos al interior de mi qué hacer, porque puede haber el riesgo de que no cumpla con algún alcance algún resultado, no cumpla alguna meta y aquello entonces termine en el incumplimiento o en la no implementación de una política pública que es obligación mía hacerla que se cumpla, que se implemente. Dice, cumple con la oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad. Ojo con esto. Cumple con oportunidad las funciones. Ya ahora, ya tiene que quitársenos, no sé si se los dije en la sesión pasada, el paradigma que anteriormente tenían en el sector público y que era una mala fama que teníamos, que nosotros esperábamos como servidores públicos hasta el último momento, no, yo tengo 10 días hábiles para responder esa petición, no, yo tengo 15 días hábiles para responder este oficio, no, y me espero hasta el último momento. No, 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 qué pena. Usted debe cumplir con el principio de oportunidad. Y en ese principio de oportunidad estamos nosotros obligados a responder a la mayor brevedad posible todo lo que tengamos que hacer en cuanto a solicitudes, peticiones, tutelas, si son tutelas, bueno, etcétera. Pero no, ya no se nos permite la excusa de esperar, qué pena, pero la ley dice que yo tengo 10 días hábiles, no, qué pena, pero prevalece el principio
de la oportunidad. Entonces dice, cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos para la entidad. Y todo esto nos lo miden, ojo, todo esto nos lo miden. Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma de medidas necesarias para minimizar los riesgos. Gestiona recursos. ¿Quién? Cada trabajador. Ahora, ¿qué tipo de recursos? Obviamente que usted no maneja presupuesto, pero entonces necesito X o Y elemento para poder hacer esta labor. No voy a esperar a que me caiga del cielo, no. Empiezo a quién debo solicitarlo, al área del almacén, al jefe del área, cómo es el proceso para yo adquirir este equipo, esta papelería o este X o Y recurso para que debo hacer tal o cual gestión, ¿sí? Entonces, no es esperar que otros hagan. Todo esto está guiado a eso, a que alcancemos esa administración pública eficaz y eficiente y transparente. Ahora sí, ya metidos ya en lo que es el curso y ya viendo entonces todas esas competencias comportamentales y esos niveles jerárquicos, vámonos ahora a la tercera unidad de aprendizaje, desarrollar el objetivo garante de la comisión de personal de acuerdo al marco normativo y lineamientos de la comisión. Habíamos visto la semana pasada las funciones de la comisión de personal y estuvimos hablando de ellas. La función de vigilancia, la función participativa y la función de reclamaciones. Pero vamos a ver un poquito cómo llegan, cómo se realizan los debates, cómo ocurre la votación y cómo se toman las decisiones al interior de la comisión de personal. Para eso me voy a ir a este parágrafo. Los debates, la votación y la decisión que adopte la comisión de personal en los asuntos que sean de competencia o en los relacionados con las funciones a su cargo son aspectos que deberán estar rigurosamente plasmados en actas de reunión. Claro, debe quedar por escrito. Que elabora quién, el secretario técnico de la comisión. Ya hemos dicho quién es el secretario técnico de la comisión. Lo hemos dicho varias veces, el jefe de personal. Actas que en todo caso deberán estar suscritas por todos los miembros del organismo colegiado. ¿Y cómo en la votación? Entonces dice, las decisiones que adopte la comisión de personal se tomarán por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno. ¿Cuántos miembros dijimos o cuántos representantes tiene la comisión de personal? ¿Alguno que me ayude recordándonos eso? ¿Cuántos representantes conforman la comisión de personal? A ver, cuéntenme, pero no todos. Don Javier, ¿usted nos puede ayudar? Bueno, entonces recordemos que son 4 representantes los que conforman la comisión de personal. ¿Me escucha? 4 representantes. ¿Me escucha? Bueno, no. Sí, ahora sí. Eso, son 4. Ah, bueno. ¿Y 2 por quién? parte de los funcionarios elegidos y 2 por parte de la administración. Exactamente, muy bien, don Javier. ¿Y quién dirime si ocurriera un empate? Porque pues al ser 4 es posible que quede 2-2. ¿Quién dirimiría ese empate? Creo que me parece que control interno. Sí, correcto. El jefe de control interno. Y dijimos que el secretario de la comisión es La persona de talento humano, de recursos el humanos. jefe de talento humano. Muy bien, muchas gracias, don Javier. Exacto. Entonces, ya entendida cómo se toman las decisiones al interior de la comisión de personal, vamos a hablar un poquito, a recordar que la comisión, ¿cuál es la importancia de la comisión de personal? Radica en el deber de proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad. Y vuelvo a insistir, cuando se refieren a empleados públicos, se refieren a los empleados de carrera administrativa, porque no todo el que esté vinculado con el Estado es un empleado público. Ojo, recuerden eso. No todos son empleados públicos, todos somos servidores públicos, sí. Esa es la genérica, el término genérico para todos los que trabajamos para el Estado, independiente de la vinculación que tengamos. Pero solo se consideran empleo público quienes ocupan cargos de carrera administrativa. Entonces, dice aquí que la importancia radica en que debe proteger los derechos de esos empleados de carrera administrativa, actuando como primera instancia de la Comisión Nacional de Servicio Civil, o sea, que son al interior, la Comisión de Personal es al interior de las entidades
quien representa a la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Pero para qué la representa? A efectos de resolver reclamaciones. ¿Qué tipo de reclamaciones? Por encargo, por incorporación y por desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación de desempeño laboral. Y únicamente en esto, no más. No se puede exceder a otra competencia que no le ha sido conferida por ley. Reclamaciones y su presentación. Entonces ahora vamos a ver cómo es una reclamación. La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los servidores públicos que no se encuentran conformes con las actuaciones proferidas por la entidad a la cual pertenecen. Las reclamaciones que se presenten ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y ante las comisiones de personal se podrán hacer por cualquier medio, ojo, verbal, escrito, por correo, etcétera. En caso de ser verbal, es decir, en caso de que un empleado de carrera se acerque al funcionario de la comisión de personal, al representante de la comisión de personal, y le diga, vengo a hacer una reclamación y la voy a hacer verbal, lo puede hacer. ¿Y quién debe levantar por escrito esa reclamación? El funcionario que está tomándole la declaración. Mire, en caso de ser verbal, la persona que recibe deberá elevarla por escrito y sugerir que sea firmada. O sea que en ningún momento usted puede devolver a un reclamante y decirle, tráigala por escrito, que no se la puedo tomar así. No, resulta que sí se la debe tomar así. Usted escribe lo que el señor o la señora esté diciendo por la razón que está reclamando y le sugiere que por favor la firme después de que usted la imprima. Ahora sí, ¿qué debe contener una reclamación? ¿Cuáles son los requisitos que toda reclamación, y estoy hablando en este caso de las reclamaciones que se presentan ante la comisión de personal, sin excepción, debe cumplir con todos estos? El nombre del órgano o entidad a la que se dirige, nombres y apellidos del reclamante, indicando documento de identidad y dirección de notificación. Y por favor, es el nombre completo, como se encuentra usted identificado en su documento de identidad. Objeto de la reclamación, razones en que se apoya, pruebas que pretende hacer valer, fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación y suscripción de la reclamación. Estos, sin excepción, son los elementos que deben cumplir para que se presente una reclamación. Y hay una nota, para ser tramitadas las reclamaciones, estas deberán formularse dentro de los términos establecidos y cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente. De lo contrario, mire lo que dice aquí, se archivará la reclamación. Entonces vamos a ver que la ley 909 del 2004 nos hace unas aclaraciones en los literales D y E. Dice, no podrán ser ejercidas por las comisiones de personal de las dependencias regionales o seccionales de las entidades en caso de recibir la reclamación de la comisión de personal regional o seccional de la entidad. Esta deberá dar traslado a la Comisión Nacional de Servicio Civil, perdón, a la Comisión Nacional de Personal, para que conforme a su competencia resuelva a fondo la reclamación. Entonces voy a explicar de qué están hablando, qué están diciendo aquí. Están diciendo que en los artículos en la ley 909, artículo 16, en los literales D y E, dice, conocer en primera instancia las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado el derecho preferencial a ser vinculados cuando se les suprimen sus empleos por considerar que han sido vulnerados sus derechos. Y la E dice, conocer en primera instancia las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a nuevas plantas de personal de la entidad por desmejoramiento de sus condiciones o por reclamación por encargo. Entonces, les voy a traducir esto de la siguiente manera. Lo voy a hacer con un ejemplo y el ejemplo es el SENA. Entonces, el SENA es una entidad de orden nacional. Tiene una sede principal, que es el SENA sede central, así lo llamamos nosotros, SENA sede central, pero tiene unas subsedes o regionales. En cada departamento y distrito hay una regional del SENA. Entonces, cuando habla aquí, en esta dependencia, habla de aquí de que no podrán ser ejercidas por las comisiones de personal de las dependencias o regionales, nos está diciendo que, digamos que hay un empleado de carrera en la regional Risaralda
que está presentando un reclamo ante la Comisión de Personal por encargo. Listo. Él presenta ese reclamo, pero no podrá ser resuelta esa situación de reclamo por la Comisión de Personal de Risaralda, es decir, por la Comisión de Personal Regional Risaralda, sino que deberá elevarla a la Comisión Nacional. Eso es lo que se está diciendo en los parágrafos D y E, que la primera instancia de las reclamaciones, cuando la entidad es del orden nacional, como el SENA, no podrán ser atendidas por la Comisión de Personal de la regional, sino que hay que elevarla a la Comisión de Personal nacional. ¿Sí? Espero que con este ejemplo me hayan entendido lo que nos está diciendo este artículo. Ahora, en cuanto a la presentación, vamos a ver, dice, en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del decreto ley 760, ese decreto ley es por el cual se establece todo el procedimiento que debe surtirse ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Les recomiendo, quienes hagan parte ya de la Comisión de Personal, conocer bien este decreto para que conozcan ese actuar de todo ese procedimiento. Entonces, en ese artículo 47 también lo traigo a colación porque es importante, dice lo siguiente: los vacíos que se presenten en este decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo. Ah, venga. Entonces, si por alguna razón en el procedimiento, porque estamos hablando de procedimiento, en el procedimiento hay un vacío en los tiempos, en la forma de hacer una notificación, etcétera, debo acudir entonces al Código de lo Contencioso Administrativo. O sea, que esa es nuestra carta de navegación en cuanto a todos los procedimientos de la administración pública. Eso es lo que me está diciendo acá, que si hay algún vacío, que si usted como funcionario encuentra en este decreto 760, que es el actuar ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y ante las comisiones de personal, encuentra algún vacío, entonces acuda a el Código de Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo, que es el que le va a dar entonces a usted la respuesta a esos vacíos. Pero también nos habla del efecto suspensivo. Dice, los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponérselos se haya solicitado la práctica de pruebas o que al funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar el oficio. Voy a explicar esto. Entonces, primero, ¿qué es un efecto suspensivo? Suspender algo, ¿cierto? Suspensivo viene de suspender algo. Voy a darlo con el siguiente ejemplo. En escena existe al interior de cada regional lo que se llama el comité de evaluación. Y esos comités son los encargados de hacer el proceso de seguimiento y de evaluación del rendimiento de nuestros aprendices. Si de ese comité, después de todo un debido proceso, porque hay un debido proceso establecido claramente en el reglamento, si después de haber surtido ese debido proceso se decide la cancelación de la matrícula de un aprendiz por bajo rendimiento académico, entonces se expide un acto administrativo. ¿Quién lo expide? El comité académico le informa al subdirector de centro, le presenta todo el proceso, le dice, mire, la conclusión de este comité es cancelar la matrícula académica de este aprendiz. Entonces, el subdirector revisa el expediente, si está de acuerdo, expide entonces el acto administrativo que se llama resolución de cancelación de matrícula y le presenta, notifica al aprendiz de ese acto administrativo. Resulta que en el acto administrativo, todos los actos administrativos tienen una parte resolutiva y en ella debe aparecer a qué recursos tiene derecho el reclamante o el afectado. Entonces, en esos recursos, por eso nos hablan aquí del recurso de reposición y apelación. Entonces, resulta que este aprendiz al que le estamos entregando su resolución por cancelación de matrícula, tiene derecho a presentar el recurso de reposición y para ello tiene 10 días hábiles a partir de la fecha en que fue notificado. Durante esos 10 días hábiles no se le podrá cancelar la matrícula. Ahí se detiene, se suspende, ahí surte el efecto suspensivo de esa resolución hasta que el aprendiz presente su recurso,
con sus evidencias, con sus pruebas, y si efectivamente aporta las suficientes evidencias y pruebas, entonces se las presenta. Reposición. ¿Ante quién presentamos el recurso de reposición? Ante la autoridad que emitió el acto. En este caso, para el ejemplo que les estoy dando, es el subdirector que haya emitido el acto administrativo. Entonces, si el aprendiz presenta su recurso de reposición al subdirector dentro de los 10 días hábiles, eso sí, cumpliendo ese plazo, el subdirector entonces puede decidir o apartarse de la decisión de cancelarle la matrícula porque considera que las pruebas que presenta el aprendiz son suficiente evidencia para demostrar que no debe cancelársele la matrícula y que puede darle continuidad a su proceso formativo, o puede quedar en firme y dejar en firme esa resolución de cancelación. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia el efecto suspensivo del que estaba hablando, que se suspende la decisión mientras se cumplen los recursos, mientras el reclamante presenta sus recursos. Ahora sí, consideraciones para las reclamaciones. Entonces, vamos a hablar sobre el derecho preferencial al encargo. Recordemos que en el estudio de caso de esta tercera unidad se trata precisamente de un estudio de caso de reclamación por encargo. Así que aquí vamos a tener muchas herramientas para poder dar respuesta. Don Javier. Muchas gracias, Sandra. Qué pena, cortico, porque no quiero interrumpirle. ¿Qué pasa si el representante ante la comisión de personal siente que se le está interfiriendo su labor? ¿Cómo procede? ¿Qué hace? Digamos, en calidad de representante debe cumplir una función, pero siente que esas funciones están siendo obstaculizadas. ¿Qué debe hacer? Por la administración, ¿qué debe hacer? ¿Puede precisar un poquito más? No entiendo Digamos bien. que la administración O sea, entra a las funciones son de obstaculizar. reclamación. ¿En alguna reclamación no le permiten hacerlo o algo No, así? sí, digamos, pues, por decir algo, yo tengo la capacitación acá hoy contigo y simplemente me bloquean el correo y ya no puedo entrar a la capacitación. Yo tengo una función, un compromiso de hacer este curso, pero me bloquean el correo y ya no puedo ingresar, me toca darme las mañas, tengo que hacer, no sé cómo acceder a las tareas, a las actividades, digamos, están obstaculizando mis funciones como representante. ¿Qué hago? Que dentro de los términos que dice, bueno, en este caso usted va a hacer esto, esto y esto. ¿Qué hago? Pues Javier, a ver, pues en el caso específico de que le bloqueen, pues ya es algo como muy administrativo y ya eso es cuestión del jefe de personal o de su autoridad superior, que sería el jefe de la entidad. Si estamos Pero hablando de... entonces es normal que se obstaculice, o No sea, debería, eso no, no debería, por porque eso, además lo pero está volviendo entonces, ahora pero en el las... reglamento o en Exacto, las, ¿cómo es? exacto. Entonces, a eso iba a ir yo. El reglamento de la comisión, primero, debe tener claramente establecido esos espacios que ustedes deben tener para capacitarse, para formarse en los temas de la comisión, deben estar claramente ahí establecidos, ¿cierto? Y además en el reglamento pues de la entidad y en el suyo propio como funcionario, entre sus funciones, en el reglamento no, en el manual de funciones también debe estar establecido la capacitación y en el plan de capacitación. O sea, hay muchos espacios en los cuales está establecido. Es decir, es la misma autoridad contra la misma autoridad. Pues eso es una Sí, sí, contradicción. exactamente, Eso es curiosamente. una contradicción. Listo, Eso no. Sandra, sí, ya tengo algunas ideas. Muchas gracias, ya. Muchas Sí, gracias. bueno, señor. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, con respecto a esa actividad del estudio de caso de la actividad 3, entonces vamos a prestar mucha atención en esto. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 del 2004, los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a ser encargados cuando cumplan los siguientes requisitos. Y subrayado está el primero. Ojo, préstenle atención a este primero. Desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. Entonces voy a hacer las siguientes aclaraciones nuevamente. Primero, derecho preferencial al encargo. ¿Quién tiene derecho preferencial a ser encargado? Únicamente el empleado de carrera administrativa. Únicamente. No tiene derecho a ser encargado. Ojo, a la figura de encargo no tiene derecho un empleado provisional, no tiene derecho un empleado que está por contratación de prestación de servicios, ¿sí? Un temporal, no, únicamente el empleado de carrera
tiene derecho a ser encargado. Y ese empleado de carrera entonces debe tener como primera condición para acceder a un encargo, desempeñar el empleo inmediatamente inferior al cargo a proveer. Ojo, ojo con esa. Cumplir con los requisitos contenidos en el manual de funciones del empleo. Poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño. Contar con su última calificación ordinaria en el nivel sobresaliente. ¿De qué calificación estamos hablando? Pues de la evaluación de desempeño que se le hace a los empleados de carrera. Y no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. Término para presentar esta reclamación. Todo esto está establecido por ley. Entonces, debemos tener claridad en algo. O sea, las instituciones no funcionan ni su orden está establecido por capricho de quienes hacen parte de la administración, es decir, del individuo, no. Las instituciones están establecidas por ley, ¿sí? Algunas son del orden constitucional, otras son del orden legal, y su creación siempre obedece, las de todas, aquí sin excepción, la creación de cada una de esas entidades siempre obedece al cumplimiento, ya sea de un orden constitucional o de un orden legal. ¿Listo? Entonces, así las cosas, lo que estamos viendo aquí, en este curso, está establecido dentro de la ley. Listo. Javier me pregunta, Javier me recuerda la pregunta que es que solo vi que iba a preguntar algo, pero no sé qué. Javier. No, está en el chat, creo que Es que está en no, como el... no tengo acceso al chat. Ah, ok, ok. No, es que entiendo que lo sobresaliente cambió, que el punto de sobresaliente cambió. Sí. ¿Es así? Estamos hablando de la En el encargo. calificación de la... Bueno, aquí donde dice contar con su última calificación nivel sobresaliente. ¿Ese es el nivel más alto? Creo que cambió eso. Me parece que cambió recientemente. Estamos hablando de la evaluación de desempeño. Sí, correcto. Ya. Sí, es el O nivel sea, más alto. Es al nivel más alto, sí. por eso, Es pero que es que cambiaron creo que cambió. los rangos de puntuación, eso es lo que me está diciendo la evaluación de desempeño, sí. Cambiaron. ¿Sí? Sí, correcto. O sea, lo que yo me refiero, no me refiero a la calificación en sí, sino a estas condiciones. O sea, la calificación está allá, si no me refiero es a las condiciones, calificación ordinaria a nivel sobresaliente, lo que entiendo es que ya no es sobresaliente porque el sobresaliente creo que es 95, algo así muy alto, sino es en el anterior a sobresaliente, que no sé cuál es, o hay uno superior a sobresaliente. Satisfactorio. Creo que es satisfactorio o algo así, que Ajá. entiendo que eso fue cambiado, o sea, ya no es sobresaliente, sino satisfactorio porque hace la diferencia, mejor dicho, ese punto allí. No, es que, bueno, eso es área de otra cosa que se llama la evaluación de desempeño, para no confundir a las personas ahora, pero dejémoslo ahí y más O bien sea, yo... yo me refiero específicamente como condición acá, específica, o sea, Sí, la relación es allá, sino que aquí como condición creo que ya no es sobresaliente, sino sí, no satisfactorio. algo Ok, así, exactamente. ok, bueno, ¿Sabes si es así? no, hasta ahora no. Pero de todas maneras, listo, lo revisamos porque pues yo descargo esto directamente de la ley. Es posible que haya habido alguna modificación muy reciente, pero bueno. Porque eso lo comentaron en la entidad en conversaciones hace poco. Entonces Bueno, quería como confirmar ya, ello. Bueno, ok. muchas gracias. Listo, Javi. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el último año. Bueno, entonces dice que cuáles son los términos de la reclamación. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicidad, notificación o comunicación o publicación del decreto o del acto administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona tiene 10 días hábiles para presentar su reclamación y la comisión de personal tiene 15 días hábiles para responder, o sea, para tomar su decisión. Y esto está establecido así en la ley. Ahora, en cuanto a la reclamación preferencial a la incorporación, los exservidores de carrera a los que se les haya suprimido el empleo y que cuentan con el derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o equivalentes de la nueva planta de personal podrán presentar reclamación en los siguientes eventos, a saber,
por no haber sido incorporados cuando en su sentir sí existía en la nueva planta de personal empleo igual o equivalente al desempeñado por ellos. ¿Quién solicita o quién tiene derecho preferencial a la incorporación? Un empleado de carrera, al cual le haya sido suprimido o haya sufrido la supresión de la entidad. ¿Sí? Entonces, estos empleados no quedan en el aire, no quedan desamparados, sino que tienen el derecho a ser incorporados. O por considerar que a pesar de haber sido incorporados con dicha situación, se les mejoraron sus condiciones laborales. Término para presentar la reclamación. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la supresión de empleo y la imposibilidad de incorporarse en la nueva planta. Ojo, esa persona tiene 5 días hábiles para presentar su reclamación. ¿Y cuánto tiempo tiene para decidir la comisión de personal? Tiene 8 días hábiles para decidir. Pero hay una nota. Si no existe comisión de personal porque hubo supresión de la entidad, entonces el reclamante debe acudir a la segunda instancia, es decir, debe acudir a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Reclamación por desmejoramiento de condiciones laborales. Esta es la tercera tipo de reclamación que puede atender la Comisión de Personal. ¿Cuál es el objeto? Que el servidor público podrá presentar reclamación ante la Comisión de Personal cuando considere que le han sido desmejoradas sus condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa. Ojo, siempre relacionadas con la carrera administrativa. Tiene 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo para presentar su reclamación y la entidad tiene 15 días hábiles para responder, o la comisión de personal, perdón, para responder a esa reclamación tiene 15 días hábiles. En cuanto ya a la decisión como tal, una vez verificado el tema y el cumplimiento de los requisitos de la reclamación, la comisión de personal deberá revisar las pruebas presentadas. Entonces, ojo, ¿cuáles son los requisitos? Los que vimos ahora, todos los que vimos ahora que dijimos que sin el lleno de estos requisitos, todos estos, entonces primero la comisión de personal, antes de revisar el caso, revisará que la reclamación cumpla con estos requisitos. Listo. Entonces, una vez verificados los requisitos, la comisión de personal deberá revisar las pruebas presentadas y de considerar lo necesario deberá requerir a la unidad de personal a fin de resolver a fondo la reclamación. Es decir, si requiere más pruebas, si requiere profundizar más en la situación, pues puede acercarse a la unidad de personal para obtener esas evidencias. Se deben adoptar por la mayoría absoluta de sus miembros, ya lo hemos dicho, son 4 miembros, 4 representantes y la votación se hace entre los 4 miembros y gana la mayoría absoluta. En caso de empate, ya lo hemos dicho, se repetirá nuevamente la votación y si esta persiste, se dirimirá por el jefe de control interno de la entidad. Deberá ser motivada y adoptada con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieran practicado. Listo. Ahora sí, reclamación en segunda instancia para las reclamaciones. Si el reclamante no está conforme con la decisión, entonces supongamos que ya recibió el reclamante la decisión que tomó la comisión de personal, pero no está conforme con esa decisión. Podrá entonces interponer reclamación en segunda instancia. ¿Quién es la segunda instancia de la comisión de personal en el caso de este tipo de reclamaciones? Pues es la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona? De 10 días hábiles siguientes a que le haya sido notificada aquella. Esto debe ser por escrito, obviamente, en que en todo caso debe contar con los mismos requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad para ser tramitados por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, ¿cómo se presenta esa reclamación en segunda instancia? Deberá presentar ante la Comisión de Personal de la entidad y la Comisión de Personal, va a revisar, simplemente verificará que se cumplen con los requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad y mediante auto deberá remitirla a la Comisión Nacional de Servicio Civil, para lo cual tiene 2 días hábiles siguientes. ¿Listo? Entonces, expliquémoslo de la siguiente manera. Viene un reclamante, un empleado de carrera, va a hacer un reclamo porque no está conforme por alguna situación de derecho preferencial a encargo. Le presentó su reclamo, cumplió con todas las condiciones y los requisitos, se lo presentó a la comisión de personal. Esta se reunió, debatió y decidió.
pero la decisión que se le presentó al reclamante, al empleado de carrera, no fue la satisfactoria, no fue satisfactoria para él. Entonces, él va a acudir a la segunda instancia. Para ir a la segunda instancia deberá presentar una nueva reclamación, aportando las evidencias de la anterior, justificando la causa por la cual no está de acuerdo, y se la presentará a la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero por intermedio de la Comisión de Personal. Deberá entonces radicarla, digámoslo así, suscribirla ante la Comisión de Personal de la entidad, y esta revisará que se cumplen los requisitos. No tiene que decidir nuevamente, no la evaluará, no. La revisará simplemente en que cumple con los requisitos, y a través de un auto elevará la transferirá a la Comisión Nacional de Servicio Civil en el tiempo establecido de 2 días hábiles. Listo, entonces quiero, para quienes están interesados en las pruebas de la comisión, compartirles estos videitos. Son unos enlaces muy sencillos de videos de cómo prepararse para las convocatorias, y sobre todo sobre las nuevas formas de preguntas del juicio situacional, que son una nueva modalidad pues que se está implementando desde hace más o menos 1 año y medio, 2 años en la comisión. Y estas son las evidencias que son calificables para esta tercera unidad. Una prueba de conocimientos, un cuestionario que se desarrolla directamente en la plataforma, un estudio de caso, que es el estudio de caso de reclamación por encargo, que con lo que vimos ahora en esta sesión lo resolvemos perfectamente. Y recordarles que las actividades estarán disponibles únicamente hasta la medianoche del 11 de octubre, o sea, lunes 11 de octubre. O sea que para el 12 de octubre a las 0 horas ya no se recibe ninguna evidencia, ni recibo ningún reclamo, ni nada. Por eso revisen atentamente el desarrollo y el progreso de sus evidencias antes del 11 de octubre para que no tengamos inconvenientes. Este es el estudio de caso, este es el formato que ustedes recibieron en su correo o que también pueden descargar de la plataforma. Les presentan, lean atentamente todos los datos que les están ofreciendo y luego es responder sí o no. Aquí no tiene que extenderse con más. Sí o no a las preguntas que aparecen acá. Javier tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Primero, pues darte las gracias porque creo que estos son los enlaces que nos enviaste al correo para las pruebas y demás. No, son diferentes. ¿Son diferentes? Estos son videos. Bueno, entonces muchas gracias a lo que nos enviaste al correo. Sí, y también gracias por esta información. ¿Esta actividad 3 que cierra el 11 de octubre es el final? O sea, ya no hay más... No, la actividad 3 no cierra el 11 de octubre. El curso cierra el 11 de octubre. Bueno, entonces, ¿cuándo es el límite para entregar todas las actividades? Todas del curso, todas, el 11 de octubre. Ese es el 11. El 11. Sí, el 11, ese sí, es el máximo. A eso me refería. Ok, perfecto. Eso quiere decir en 8 días. Muy amable. Sí, señor. Listo. Entonces, en el plan de mejoramiento, les hablaba al principio del reglamento del aprendiz, que se aplica a todos los cursos, ya sean cortos, técnicos o tecnólogos en el SENA. Ya han empezado a recibir algunos aprendices que no han cumplido o no han desarrollado las evidencias, ya han empezado a recibir estos correos de alerta por inactividad académica. Entonces, por favor, yo inicio un plan de mejoramiento con ellos. ¿En qué consiste? En ofrecerles más oportunidades, en ofrecerles una mayor explicación si es que no entienden. Yo les mando en el correo en qué actividad no están, les mando ayudas o no han comprendido, qué actividad no han comprendido, que no la han podido realizar, porque pues quienes las han hecho juiciosos, yo pienso que están de acuerdo conmigo en que no son difíciles, son de prestar atención y de leer, pero no son complicadas. Entonces, deben tener conocimiento de que van a recibir, pues, como les digo, quienes han tenido deficiencia de su rendimiento académico van a recibir estos correos para el plan de mejoramiento. Y los premios de los que hablaba Javier ahora, que ha recibido unos premios porque ha ido realizando sus tareas, es lo que les he ofrecido para quienes están interesados en las convocatorias de la comisión. Han recibido unos simulacros, los que han hecho las primeras actividades de las 2 primeras semanas. Quienes ya han realizado hasta la 3ª semana van recibiendo un material adicional, pruebas tipo, y al final quienes la realicen todas 7, que en total son 7 las evidencias calificables para aprobar este curso, recibirán unos enlaces de video para prepararse para las pruebas de la comisión.
Les compartiré este enlace que como siempre me gusta que se autoevalúen ustedes mismos en un ranking personal. Es una prueba sencilla de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahí se los coloqué, una prueba de EducaPlay y con esto finalizamos nuestra sesión en línea. Agradeciéndoles por su participación. Espero que sigamos en contacto. Tendremos nuestra próxima sesión en línea y creo que la última, que es la cuarta, con ustedes es el 11. El mismo 11. Tengo sesión en línea con ustedes. Sí, estamos cerrando ese día. Tenemos sesión en línea ese día. Entonces, espero que si tienen alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto estaré atenta a sus inquietudes. O si en este momento tienen alguna pregunta, por favor me cuentan. No hay ninguna pregunta. Si no es más, entonces me despido, les doy las gracias por participar en esta sesión. Seguimos en contacto, por el WhatsApp también me pueden contactar si tienen alguna inquietud. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Bueno, profe, Muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego, gracias a ustedes, hasta la próxima. Felicidades.